Antes de decir algo más, necesito que detengas lo que estás haciendo ahora mismo y prestes mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque esto podría literalmente salvarte la vida o la vida de alguien que amas. Lo que voy a decirte hoy es algo que la mayoría de los médicos nunca aborda durante una consulta de rutina, algo que ocurre silenciosamente en la oscuridad mientras estás completamente inconsciente y está matando personas todas las noches. Un amigo cercano mío, un profesor jubilado llamado Harold, un hombre de 71 años de Columbus, Ohio, fue encontrado por su esposa una mañana sin respuesta. Se había ido a la cama sintiéndose perfectamente bien, sin dolor en el pecho, sin señales de advertencia. Ya se había ido cuando llegó la ambulancia. La causa fue un evento cardíaco fulminante que ocurrió mientras dormía. Y cuando analicé más profundamente lo que había estado sucediendo con Harold en los meses anteriores, encontré algo que su médico de atención primaria había ignorado por completo, algo que millones de adultos mayores están haciendo ahora mismo, esta noche, sin darse cuenta de que está dañando silenciosamente su corazón, espesando su sangre y preparando el terreno para un derrame cerebral y una muerte súbita. Un estudio histórico publicado por el European Heart Journal siguió a 84,000 adultos de entre 60 y 80 años durante un periodo de 9 años. Los investigadores encontraron que los individuos que tenían ciertos patrones de comportamiento nocturnos específicos mostraron un riesgo 67% mayor de sufrir un evento cardíaco fatal durante las horas de sueño en comparación con aquellos que no los tenían. 67%. No durante el ejercicio, no durante el estrés, durante el sueño, el momento en que se supone que el corazón está descansando. Y la parte más perturbadora de ese hallazgo es que la mayoría de estos individuos no sabían que estaban en riesgo, nadie se los había dicho. Soy el Dr. William Lee, he dedicado mi carrera a estudiar los mecanismos mediante los cuales el cuerpo se defiende de la enfermedad, y cómo ciertos hábitos aparentemente inocentes crean las condiciones biológicas precisas para que el corazón falle en silencio. Y hoy necesito hablarte de lo que encontré en el caso de Harold, porque Harold no es una anomalía, Harold es un patrón que se repite en miles de hogares cada año y que el sistema médico convencional no está equipado para detectar en una consulta de 15 minutos. Antes de decirte exactamente cuáles son esos hábitos, necesito explicarte la biología de lo que le sucede al corazón durante las horas nocturnas, porque una vez que entiendas el mecanismo, la urgencia de lo que voy a decirte se vuelve imposible de ignorar. Durante el sueño, el corazón debería estar en su estado de menor exigencia del día entero. La frecuencia cardíaca desciende. La presión arterial cae naturalmente en lo que los cardiólogos llamamos el dip nocturno, una reducción de entre el 10 y el 20% en la presión arterial durante las horas de sueño, que es fisiológicamente normal y profundamente protectora. Este dip nocturno no es accidental, es un mecanismo activo de recuperación cardiovascular. Durante ese periodo de presión reducida, el corazón literalmente se repara a sí mismo. Las células endoteliales que recubren las arterias se regeneran. Los marcadores de inflamación vascular descienden. El sistema nervioso parasimpático, la rama calmante del sistema nervioso autónomo, domina sobre el sistema simpático, y ese dominio parasimpático nocturno es uno de los factores protectores más importantes para la salud cardiovascular a largo plazo. Pero en millones de adultos mayores este proceso no ocurre de esta manera. En lugar del dip nocturno protector, lo que sucede es exactamente lo opuesto. La presión arterial permanece elevada durante las horas de sueño, o incluso sube, un fenómeno que los cardiólogos llamamos el patrón non-dipper o riser, y este patrón, que la mayoría de las personas no saben que tienen porque la presión arterial nocturna raramente se mide en una consulta estándar, está asociado con un riesgo cardiovascular dramáticamente mayor que incluso la hipertensión diurna conocida y tratada. Un metaanálisis publicado en Hypertension, que revisó datos de más de 13,000 pacientes, encontró que los individuos con el patrón non-dipper nocturno tenían entre un 20 y un 30% mayor riesgo de evento cardiovascular fatal que los pacientes con hipertensión diurna equivalente que sí experimentaban el dip nocturno protector. La presión que tienes mientras duermes es más peligrosa que la que tienes durante el día, y la mayoría de los médicos nunca la mide. Entonces, ¿qué destruye ese dip nocturno protector y crea en cambio el patrón letal de presión arterial elevada durante el sueño? Aquí es exactamente donde llegamos a los hábitos que Harold tenía, y necesito que los examines en tu propia vida esta misma noche. El primero, y el que más directamente estaba presente en el caso de Harold, es algo tan cotidiano, tan universalmente aceptado como inofensivo, que probablemente nunca lo has considerado como un riesgo cardíaco. Harold, como la mayoría de los adultos mayores que conozco,
Restringía deliberadamente su consumo de líquidos en las horas de la tarde y la noche. La lógica parece perfectamente razonable. Si bebo menos agua antes de dormir, me levantaré menos al baño y dormiré mejor. Es una lógica que escucho en mi consulta constantemente, y es una lógica que, en adultos mayores de 60 años, puede ser mortalmente equivocada. Aquí está la biología que nadie te explica. Durante el sueño, el cuerpo continúa perdiendo líquido a través de la respiración y la perspiración. Si llegas al inicio del sueño ya en un estado de deshidratación leve a moderada debido a la restricción voluntaria de líquidos en las horas previas, esa deshidratación se profundiza durante las 7 u 8 horas de sueño sin ningún reemplazo de líquidos. Y la deshidratación tiene efectos directos y bien documentados sobre la sangre y el sistema cardiovascular, que son especialmente peligrosos durante las horas nocturnas. La sangre se vuelve más viscosa, más espesa. La concentración de fibrinógeno y otras proteínas de la coagulación aumenta cuando el volumen de plasma disminuye. La viscosidad elevada de la sangre obliga al corazón a trabajar significativamente más para mantener el flujo circulatorio adecuado, elevando la presión arterial nocturna y eliminando el dip protector que el corazón necesita para recuperarse. Y en adultos mayores, cuyos sistemas de coagulación ya tienen una tendencia natural hacia mayor actividad plaquetaria durante las horas nocturnas, una sangre más espesa por deshidratación representa exactamente el ambiente perfecto para la formación de un coágulo dentro de una arteria coronaria o cerebral mientras se duerme. Un estudio publicado en el American Journal of Cardiology encontró que los adultos mayores de 60 años con marcadores de deshidratación nocturna mostraron niveles de viscosidad sanguínea entre un 15 y un 25% más elevados durante las horas de madrugada en comparación con los que mantenían una hidratación adecuada, y que este aumento de viscosidad se correlacionaba directamente con la abolición del dip nocturno de presión arterial. No es una asociación teórica, es una relación mecánica directa y medible. ¿Cuál es la solución? No estoy diciéndote que bebas grandes cantidades de agua justo antes de dormir, porque eso sí interrumpirá tu sueño con visitas al baño. Lo que la investigación respalda es una estrategia de hidratación distribuida a lo largo del día, con particular atención a las horas de la tarde. Un vaso de agua pequeño a moderado entre 1 y 2 horas antes de acostarte es suficiente para mantener un nivel de hidratación que proteja la viscosidad sanguínea durante el sueño sin interrumpirlo. Y durante el día, el objetivo es consumir entre 6 y 8 vasos de agua o líquidos no azucarados distribuidos uniformemente, en lugar de concentrar el consumo en las mañanas y restringirlo en las tardes. El segundo hábito nocturno, que en mi opinión clínica representa uno de los riesgos cardiovasculares más subestimados en adultos mayores, es la posición para dormir combinada con la privación de oxígeno que no recibe diagnóstico. Y quiero hablarte de esto con una precisión que va más allá de la conversación habitual sobre la apnea del sueño, porque lo que encontré en el caso de Harold iba más allá de un diagnóstico clásico. Harold roncaba. Su esposa lo sabía. Pero como tantos hombres de su generación, Harold nunca lo consideró un problema médico. Era simplemente cómo dormía. Siempre había sido así. Lo que Harold no sabía, porque nunca nadie se lo había explicado de esta manera, es que cada episodio de ronquido intenso, y especialmente cada pausa en la respiración seguida de un resoplido brusco al recuperar el aire, representaba un episodio de hipoxia intermitente, una caída transitoria en los niveles de oxígeno en sangre que activaba una respuesta de emergencia en su sistema nervioso simpático. Cada vez que el nivel de oxígeno en sangre cae durante la apnea del sueño, el cerebro interpreta esa hipoxia como una amenaza inmediata para la supervivencia y activa una descarga de adrenalina y cortisol para despertar parcialmente al durmiente y restaurar la respiración. Esta descarga simpática eleva abruptamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial en cuestión de segundos, desde el estado de reposo hasta niveles comparables a los del ejercicio moderado, y luego el sistema se calma cuando la respiración se restaura, para repetir el mismo ciclo minutos después. En un caso de apnea moderada a severa, este ciclo puede repetirse entre 30 y 100 veces por hora durante toda la noche, 100 microdespertares cardiovasculares por hora. Ninguno suficientemente intenso para despertar completamente al durmiente, todos suficientemente intensos para devastar el dip nocturno protector y someter al corazón a un estrés mecánico y hormonal continuo durante horas. La investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology es categórica sobre este punto.
La apnea obstructiva del sueño, no tratada en adultos mayores de 60 años, se asocia con un riesgo de muerte súbita cardíaca durante las horas de sueño entre 2 y 3 veces mayor que en individuos sin apnea. Y la prevalencia de apnea del sueño, no diagnosticada en adultos mayores de 65 años, se estima entre el 30 y el 80% dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados. La mayoría de estos individuos, como Harold, simplemente no saben que la tienen. ¿Qué debes hacer? Si tu pareja, familiar o tú mismo roncáis de manera intensa y habitual, si experimentáis cansancio significativo durante el día, a pesar de haber dormido suficientes horas, si os despertáis con dolores de cabeza matutinos o con la boca muy seca, estas son señales que justifican un estudio del sueño. El tratamiento con CPAP, que es un dispositivo que mantiene las vías respiratorias abiertas con presión positiva continua durante el sueño, ha demostrado en ensayos clínicos reducir el riesgo de eventos cardiovasculares nocturnos de manera comparable a algunos medicamentos cardioprotectores. Es una conversación que debes tener con tu médico, no la pospongas. El tercer hábito nocturno que quiero que examines esta noche es el momento en que tomas tu medicamento para la presión arterial, si es que lo tomas. Y sé que esto puede sorprenderte porque parece un detalle menor, pero la cronofarmacología cardiovascular, el estudio de cómo el momento de la administración de un medicamento afecta su eficacia, ha producido hallazgos que considero entre los más clínicamente importantes y menos conocidos de la cardiología moderna. Harold tomaba su medicamento para la presión arterial cada mañana, como la mayoría de las personas a quienes se les prescribe. Esta es la instrucción estándar. Pero resulta que para muchos pacientes, especialmente aquellos con el patrón non-dipper nocturno que describí antes, tomar el medicamento en la mañana produce el máximo efecto durante las horas del día, cuando la presión arterial ya está naturalmente más baja bajo control del dip circadiano y deja las horas nocturnas, las más peligrosas, con la menor cobertura farmacológica. El medicamento trabaja cuando menos se necesita y tiene su efecto mínimo cuando más se necesita. El ensayo clínico H-IGIA, publicado en el European Heart Journal, siguió a más de 19,000 pacientes hipertensos durante un promedio de 6 años y comparó los resultados cardiovasculares entre pacientes que tomaban sus medicamentos antihipertensivos por la mañana versus los que los tomaban al acostarse. Los resultados fueron extraordinarios. Los pacientes que tomaban los medicamentos al acostarse mostraron una reducción del 45% en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, incluyendo infarto de miocardio, derrame cerebral y muerte cardíaca, en comparación con los que los tomaban por la mañana. Una diferencia del 45% en el riesgo de morir de un evento cardíaco, producida únicamente por cambiar el momento de tomar el mismo medicamento que ya estaban tomando, sin cambiar la dosis, sin cambiar el tipo de medicamento, solo el momento. Quiero ser absolutamente claro aquí. No estoy recomendándote que cambies el momento de tomar tu medicación sin hablar primero con tu médico. Algunos medicamentos tienen consideraciones específicas que hacen que la toma nocturna no sea apropiada para todos los pacientes. Lo que sí te estoy diciendo con toda la urgencia que puedo transmitir es que esta conversación vale la pena tenerla con tu médico. Llevas esta investigación a tu próxima consulta. Pregunta específicamente si el cambio al momento de la toma nocturna es apropiado para tu situación, porque si lo es, el beneficio potencial es enorme y el costo es cero. El cuarto hábito nocturno que necesito abordar es uno que afecta directamente la calidad del sueño profundo y tiene consecuencias cardiovasculares que la mayoría de las personas nunca conectan entre sí. Estoy hablando de la temperatura de la habitación donde duermes y la calidad del ambiente nocturno. Harold, como muchos adultos mayores, dormía en una habitación con la calefacción alta, con las ventanas cerradas, en un ambiente caliente y con ventilación escasa. Y esto importa profundamente para el corazón de maneras que voy a explicarte. El sueño profundo, específicamente las fases de sueño de ondas lentas y la fase REM, son los periodos durante los cuales el dip nocturno de presión arterial es más pronunciado y el proceso de reparación cardiovascular es más activo. Estas fases de sueño profundo están reguladas en parte por la temperatura corporal central. Para entrar y mantener el sueño profundo, la temperatura corporal central necesita descender aproximadamente 1 a 2 grados Celsius respecto a su nivel diurno. Este descenso se facilita cuando el ambiente externo está fresco y permite que el calor corporal se disipe de manera natural. En una habitación caliente y mal ventilada, este proceso termorregulatorio se ve interferido. La temperatura corporal central permanece más elevada de lo óptimo,
El sueño profundo es menos profundo y menos duradero. El sistema nervioso simpático mantiene un mayor nivel de activación basal y el dip nocturno de presión arterial es menos pronunciado o simplemente no ocurre. Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews encontró que los adultos que dormían en habitaciones con temperaturas entre 16 y 19 grados Celsius mostraron significativamente mayor proporción de sueño de ondas lentas, menor frecuencia cardíaca media nocturna y mayor profundidad del dip nocturno de presión arterial en comparación con los que dormían en habitaciones por encima de 22 grados. La recomendación que doy a mis pacientes mayores de 60 años es mantener la habitación entre 17 y 20 grados, asegurar ventilación adecuada y considerar ropa de cama más ligera si es necesario para mantener ese rango térmico. No es un detalle menor de confort, es una condición que afecta directamente la biología cardiovascular nocturna. El quinto factor, y este es el que considero el más perturbador de todos porque es el más silencioso y el más normalizado, es el consumo de alcohol en las horas de la noche. Muchos adultos mayores han incorporado una copa de vino o un vaso de algo más fuerte como parte de su rutina nocturna. Lo describen como algo que les ayuda a relajarse, a dormir, y es comprensible. El alcohol tiene un efecto sedante inicial que sí facilita conciliar el sueño. Pero lo que le hace al sueño y al corazón después de esa primera fase de sedación es radicalmente distinto, y es algo que la mayoría de las personas nunca saben porque no están despiertos para experimentarlo. Después de las primeras 2 a 3 horas de sueño, cuando el alcohol se metaboliza, el cuerpo experimenta un efecto de rebote. El sistema nervioso simpático, que había sido suprimido por el efecto sedante del alcohol, se activa con mayor intensidad de lo normal como respuesta compensatoria. La frecuencia cardíaca se eleva, la presión arterial sube, las arquitecturas del sueño profundo y REM se fragmentan severamente. Y el corazón, en lugar de estar en su periodo de recuperación nocturna más protector, está siendo sometido a una activación simpática intensa en las horas de mayor riesgo cardiovascular, entre las 2 y las 6 de la madrugada, que es exactamente la ventana en la que la mayoría de los eventos cardíacos nocturnos fatales ocurren. Un análisis publicado en el Journal of the American Heart Association, que examinó los patrones de consumo de alcohol en relación con el riesgo de arritmias cardíacas nocturnas, encontró que incluso el consumo moderado de alcohol en las horas previas al sueño, definido como 1 o 2 bebidas, aumentaba el riesgo de episodios de fibrilación auricular nocturna en un 40% en adultos mayores de 60 años en comparación con los que no bebían antes de dormir. Y la fibrilación auricular nocturna no diagnosticada, que produce una irregularidad del ritmo cardíaco durante las horas de sueño que puede pasar completamente desapercibida, es uno de los mecanismos más directos que conducen a la formación de coágulos que producen derrames cerebrales durante las horas nocturnas y las primeras de la mañana. Mi recomendación no es necesariamente eliminar el alcohol por completo de tu vida si esa no es tu preferencia, pero sí es moverlo. Si vas a beber algo, que sea en las horas de la tarde temprana, con la cena, con suficiente tiempo para que se metabolice completamente antes de que tu corazón entre en la ventana de máxima vulnerabilidad nocturna. Y en adultos mayores de 70 años con cualquier historial de arritmia, hipertensión o enfermedad coronaria, la conversación sobre eliminar el alcohol nocturno por completo vale absolutamente la pena tenerla con tu cardiólogo. Ahora quiero hablarte del sexto factor, porque es el que cierra el círculo de todo lo que he descrito hoy, y es el factor que, cuando está presente, multiplica el efecto negativo de todos los demás. Estoy hablando del estrés emocional no procesado que se lleva a la cama. En el caso de Harold, su esposa me describió que en los meses previos a su muerte, Harold había estado lidiando con preocupaciones financieras significativas relacionadas con su jubilación. No dormía bien. Se despertaba en la madrugada con pensamientos que no podía apagar, y se iba a la cama con esa carga emocional sin ningún ritual de transición entre el estado de activación del día y el estado de reposo que el corazón necesita para iniciar su proceso de recuperación. El estrés emocional crónico eleva el cortisol y la adrenalina basales, y esos niveles elevados de hormonas de estrés durante las horas nocturnas son exactamente lo que impide el dip de presión arterial, aumenta la viscosidad sanguínea, promueve la agregación plaquetaria y mantiene el sistema nervioso simpático en un estado de activación que hace que el corazón trabaje cuando debería estar descansando. Un estudio publicado en Psychosomatic Medicine encontró que los adultos mayores de 65 años con altos niveles de estrés
psicológico percibido mostraban una prevalencia de patrón non-deeper nocturno casi 3 veces mayor que sus pares con niveles bajos de estrés, independientemente de la medicación, la dieta o el ejercicio. El estrés emocional no es solo un problema psicológico, es un factor de riesgo cardiovascular nocturno, directo y measurable. Las intervenciones con mayor evidencia para interrumpir este ciclo antes de dormir incluyen 10 a 15 minutos de respiración diafragmática lenta, con exhalaciones 2 veces más largas que las inhalaciones, que activa directamente el nervio vago y el sistema parasimpático y produce reducciones medibles en el cortisol y la frecuencia cardíaca dentro de esos pocos minutos. La práctica de escribir en un diario de gratitud o simplemente listar 3 cosas positivas del día antes de dormir, que puede parecer trivial, pero ha demostrado en estudios publicados en Applied Psychology reducir la activación del eje de estrés y mejorar la calidad del sueño en adultos mayores, y la eliminación de pantallas, noticias y cualquier contenido emocionalmente activante en la última hora antes de dormir, porque el sistema nervioso en reposo necesita una transición gradual hacia la calma, no una exposición a estimulación intensa, seguida de un apagado abrupto. Quiero ahora darte el protocolo nocturno completo que yo personalmente recomiendo a mis pacientes mayores de 60 años, con cualquier nivel de riesgo cardiovascular, porque creo que sintetizar todo lo que he compartido en pasos concretos y practicables es la diferencia entre información que se escucha y olida e información que salva vidas. A partir de las 6 de la tarde, comienza a reducir gradualmente la estimulación. Evita noticias intensas, discusiones estresantes y pantallas brillantes. Asegúrate de haber consumido suficientes líquidos durante el día. Un vaso de agua pequeño entre 1 y 2 horas antes de dormir es suficiente para proteger la viscosidad sanguínea nocturna sin interrumpir el sueño. Si consumes alcohol, que sea con la cena temprana, nunca en las 2 horas previas a acostarte. Toma tu medicamento para la presión arterial al acostarte, si tu médico lo considera apropiado para tu tipo específico de medicación. Asegúrate de que tu habitación esté entre 17 y 20 grados, bien ventilada y oscura. Practica 10 minutos de respiración lenta antes de cerrar los ojos. Y si roncas o tu pareja observa pausas en tu respiración durante el sueño, habla con tu médico sobre un estudio de sueño la próxima semana, no el próximo mes, la próxima semana. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto y pensando que es demasiado para cambiar de una vez, y tienen razón si intentan cambiarlo todo de una sola vez. Pero si hay una sola cosa que quiero que hagas después de ver este video, es hablar con tu médico sobre tu patrón nocturno de presión arterial. Pide una medición de presión ambulatoria de 24 horas, que es el único método que captura lo que tu presión hace mientras duermes. Si tu médico encuentra que eres un non-deeper nocturno, esa información sola puede guiar una conversación sobre el momento de tu medicación, sobre un estudio de sueño, sobre cambios en tus hábitos nocturnos, que potencialmente cambie tu riesgo cardiovascular de manera radical. Harold no tuvo esa conversación, no porque su médico no se preocupara, sino porque nadie hizo las preguntas correctas, y porque Harold, como tantos hombres de su generación, asumía que mientras no tuviera síntomas obvios, su corazón estaba bien. El corazón que mata durante el sueño no avisa, no duele, no se anuncia, se silencia en la oscuridad, en el momento en que más debería estar recuperándose, cuando las condiciones que hemos descuidado durante años finalmente convergen en un momento que nadie puede predecir. Pero podemos prevenirlo. No con tecnología costosa, no con medicamentos nuevos y caros, con información, con los hábitos correctos, con las preguntas correctas al médico correcto, con la decisión de tomar en serio lo que le pasa a tu corazón mientras duermes, precisamente porque mientras duermes no puedes hacerlo tú mismo. Soy el Dr. William Li. Si este video le dio algo valioso, compártelo esta noche con alguien mayor de 60 que amas. Porque la persona que más necesita escuchar esto probablemente no está buscando esta información por su cuenta. Suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo información médica basada en evidencia que va más allá de las respuestas estándar. Y deja un comentario abajo. Quiero saber cuál de estos hábitos nocturnos reconociste en tu propia vida y cuál vas a cambiar esta misma noche. Tu corazón trabaja para ti cada segundo de cada día, incluyendo mientras duermes. Dale las condiciones que necesita para recuperarse. Porque esa recuperación nocturna no es un lujo, es lo que determina si tu corazón puede seguir trabajando para ti mañana.